Parece. Bienvenidos y muchísimas gracias en primer lugar por hacer de nuevo un hueco en nuestras. Tenemos la pista perfecta para aterrizar, para hablar y para comentar. No les voy a negar que como representante del Gobierno vasco no son pocas las ocasiones que se nos plantean para transmitir algún mensaje importante, para transmitir nuestra posición, y considero que hoy es un día de esos, un día relevante en el que tenemos que hablar y tenemos que hablar del sector de la automoción. Permítanme que, por tanto, les diga que la cita de hoy es una cita relevante, es una cita especial. Una ocasión que no me gustaría perder y que el Gobierno vasco no quiere perder para transmitirles cuál es su posición respecto de este sector y cómo estamos trabajando y cómo vamos a trabajar. Un sector de vanguardia internacional, un sector que ha crecido, que ha sabido adaptarse y que realmente nos representa en el mundo. Euskadi es un país industrial, lo saben todos ustedes, un país industrial que quiere seguir siendo industrial, que quiere seguir apoyándose en su sector manufacturero para crecer y ser relevante en el mundo, y que avanza gracias, entre otros, pero sobre todo al sector de la automoción. Fabricantes importantes, fabricantes de piezas del sector automoción, de sectores auxiliares, hacen que todos los que están englobados en AICE, pero también aquellos que no participan en este gran centro, que no participan quizá de ACICAE, pero sí de un sector relevante, hoy estén pensando qué va a ocurrir con su futuro y cómo lo van a afrontar. Si analizamos un poco la macroeconomía en Euskadi, cuál es la salud del sector industrial, hay que señalar que, desde luego, Euskadi no es una isla, que no somos ajenos a la incertidumbre que ocurre en el mundo, que no somos ajenos a la desaceleración económica que se está produciendo y que sobrevuela todo el entorno internacional. También la economía vasca se ralentiza, lo estamos observando, y en los últimos meses, pues el escenario de crecimiento económico es algo menor que lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Pero corremos el riesgo de que la memoria, como es frágil, se nos olvide de dónde venimos. Y hace escasamente 10 años estábamos inmersos en una crisis brutal, y permítanme la expresión, y a partir de ahí empezamos a crecer, empezamos a adaptarnos. Tenemos un sector industrial que hoy está más saneado que el de hace 10 años, y todavía hoy, tenemos los datos del año 2018, hemos crecido al 2,8% y la previsión es que crezcamos entre el 2,2 y 2,3% también este año 2019. Por tanto, ralentización sí, pero tenemos que ser conscientes de en qué escenario nos movemos y que todavía hay oportunidades y que todavía tenemos que buscar esos nichos de oportunidad donde podemos seguir creciendo como país. Las cifras del Producto Industrial de Euskadi, del Índice de Producción Industrial de Euskadi, los últimos del 19, sí nos denotan precisamente lo que está ocurriendo, que la economía se está ralentizando. Sin embargo, si analizamos el acumulado del año 2018, todavía crecemos al 1,3%. Y hay que señalar que veníamos de un año 2017 que fue récord. Luego, crecer sobre un récord en un 1,3%, yo creo que también denota que las cosas se están haciendo bien. Con una producción industrial, con esas nubes que tenemos sobre nosotros, como hoy aquí, pero que tampoco está nevando, y vamos a tener cuidado con esos elementos porque generan incertidumbre y generan esa sensación de qué va a pasar, y creo que sí tenemos que ser conscientes de mirar al futuro, pero desde lo que tenemos que hacer en el presente y preparándonos todos los días y trabajando para que ese futuro sea mejor. Seguimos en descenso de las cifras de paro, y precisamente las del mes de enero han sido gracias a lo que ha crecido el sector industrial. Luego, el esfuerzo que se está haciendo es relevante, y también me consta desde el sector de la automoción. Las 4.036 personas de empleo adicional del sector industrial nos dicen que todavía seguimos creciendo y tenemos que continuar en esa senda. No vamos a negar, por tanto, señales de incertidumbre, señales de ralentización, pero al mismo tiempo, siendo conscientes que las tenemos que atender y que tenemos que estar muy vigilantes, continuar en el trabajo intenso que llevamos en estos momentos y prepararnos para el futuro, no de este año, sino de los próximos 10 años como mínimo, siendo conscientes de que 2019 no es 2009, ni siquiera 1999, donde
los planes estratégicos donde la planificación podía ser de larguísimo plazo. Somos conscientes de que tenemos que hacer una planificación cambiante, flexible, adaptable, pero ¿qué les voy a contar a ustedes que lo hacen todos los días y son capaces de adaptarse? Bueno, tenemos que seguir en esa senda. Beraz, ez dugu eskutatuko ekonomian badaudela seinale batzuk aipatzen dutenak ekonomia pixka bat polikiagotzen ari dela, baina ehun industrialak izugarrizko esfortzua egiten ari du, eta ekonomia aurrera baldin badoa eta horrela doa, naiz eta zenbaki zerbait txikiagoekin, industriari esker da. Eta industrial herrialde bat izanikan jarraitu nahi dugu izaten, baina ez edozein motatako industria, baizik eta produkzioko industria bat. Badakigu zaila dela, gure herria horrelako industria izatea, baina esfortzu horretan mantendu egin behar dugu. Bestela, hemendikan desagortuko dira enpresak, fabrikak, produkzioak, eta beste leku batera joango dira, eta hori nik uste dut herri bezala ezin dugula onartu. Autogintzaren kasuan, zer esango dizuek zuei, zurrunbilo batean gaude, hainbat mezu gurutzatzen ari dira nahasiak direnak eta urduritasuna sortzen dutenak, urduritasuna egonezina eta batez ere edozein pertsonei galdetze baldin badiogu ez jakintasuna sortzen dute eta nora mugitu behar geran ez dakigu. Nik uste dut mezu horiekin kontuz ibili behar degula eta batez ere gobernu batean gauden pertsonak oso ondo zaindu behar ditugu zen motatako mezuak bidaltzen ditugun. Ze bestela sektoreari egiten diogu kalte eta sektoreari kalte eginez gure ekonomiari egiten diogu kalte, gure herriari eta gure kasu honetan gobernuak izango dituen baliabidei herri hau aurrera eraman ahal izateko. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, estar atentos, estar preparados, pero destaca un elemento importante. Un sector como el de la automoción, en el que los mensajes cruzados, lo decía en euskera, están siendo muy extraños. La falta de rigor en la comunicación está enviando unas señales, vamos a decir, que generan inestabilidad en el mercado. Tenemos que ser cuidadosos, hacer una planificación ordenada, preparar la normativa en esa planificación ordenada y hacerlo junto con el sector. No podemos olvidarnos de que aquí hay un sector industrial relevante y que cualquier actuación, cualquier mensaje de incertidumbre genera automáticamente una ola de inestabilidad, una ola de no saber a qué nos enfrentamos en el mercado que realmente no es positiva. Luego, sin olvidarnos que tenemos que emprender actuaciones diversas y estoy hablando en cambio climático, por ejemplo, reducir las emisiones, por supuesto, ser más eficientes energéticamente. Nadie lo obvia, todo lo contrario, tenemos que poner normativas que nos lleven a ello, ser conscientes que eso hay que hacerlo de una forma ordenada. Y tenemos que transmitir esa seguridad jurídica, esa seguridad de actuación, esa adaptabilidad que nos permita continuar con nuestra actividad sin olvidar esas actuaciones a largo plazo a las que tenemos que hacer frente. Desde ese punto de vista, desde el Gobierno tenemos una estrategia denominada Basque Mobility, en la que vamos a actuar desde diferentes puntos de vista, sobre todo trabajando todo tipo de tecnologías de lo que va a ser, entendemos, la movilidad en el futuro. Desde vehículos autónomos, vehículos electrificados, cómo conseguimos conectar todos los vehículos, y esa tecnología existe entre sí con las diferentes infraestructuras del país, cómo hacemos poner en marcha nuevos servicios asociados al ámbito de la automoción, pero todo ello lo tenemos que hacer, insisto, de una forma ordenada, bien trabajada y con una hoja de ruta establecida de acuerdo con el sector, por supuesto. Sektorearen hobekuntzari dagokionez, zuei tokatzen zaizue, zuek dakizue zer gertatzen ari den munduan, eta horregatikan zuekin lan egin nahi dugu. Gure araudiak noski joan behar du, gauza guztiak hobetzera, ingurumena hobetzera, esaten genuen klimaren kontrako, kliman eragiten duten hainbeste isurketaren kontra joan behar dugu, bai, noski, eraginkorrak izan behar dugu energia erabiltzen, noski, baina guzti hori oso era ordenatuan eta planifikatuan egin behar dugu. Ze danak dauka zerregina eta eragina elkarren kontra. Zer esan nahi dut horrekin? Askotan hitz egiten dugu autoelektrikoa oantzen etorriko dela, ez da egia izango, baina autoelektrikoa martxan egoteko gaur egun
aukera balego ere, gure sale elektrikoak ez daude preparatuta, oraindik gure mix energetikoa ez dago prestatuta. Beraz, hainbat ekimen martxan jarri behar ditugu guztiak elkarrekin joango direnak. Bestela, trampak egiten ari gera. Eta hori egin ahal izateko nik uste dut ikuspegi orokorra izan behar dugula. Beti gure industrian oinarrituta eta industriak zer eragin duen aurre ikusita. Aspaldidanik hasi ginen gure industria hobetzen, ingurumenarekiko oso errespetagarria izaten, hainbat ekimen martxan jarri bituzue zuen plantetan. Beraz, aintzindariak zerate. Ez dugu esango bapatean etorri dan zerbait dela. Beraz, aintzindari izan zeraten heinean, hemendikan aurrea ere horrela izango zeratela seguru nago. Baina tresna industrialak ondo zaindu behar ditugu. Gure mezuak bai, baina tresnak ere bai. Tresna teknologikoak, zuekin landutako hainbat neurri, hainbat proiektu martxan jartzea eta guzti hori elkarrekin egin behar dugu. Euskadin beti egin dugu, publikoak eta pribatuak elkarrekin. Eta horrela jarraitu behar dugu egiten. Eta zentzu horretan, bai aurreratzen dizuet zerbait lantzen ari genana, energiaren euskal erakundetikan, eta da eraginkortasun energetikoaren aldetikan eta isurketak nolabait ekidin nahian, badakigu automozio sektoreak baduela zer egina. Eta ez da bakarrikan autoelektriko puruak martxan jartzea, baizik eta dugun parke mobil zaharkitua berritu egin behar dugu, ze horiek dauzkate isurketa gehien, bai gasolina eta bai gasoileko autoak 10 urte baino gehiago dituztenak, horiek bai isurketa ikaragarriak ematen dituztela. Beraz, egin dezagun zerbait, auto horiek baita ere aldatzeko eta parke mobila askoz ere isurketa gutxiagokoa izan dadin. Zentzu horretan ikuste neutralidade bat mantendu behar degula eta zentzu horretan jarriko gehagu martxan. El liderazgo en la mejora competitiva del sector les corresponde a los actores principales del sector, pero el Gobierno vasco lo que quiere hacer es trabajar con todos ustedes para que eso sea una realidad. Y, por tanto, todo nuestro apoyo al grupo de trabajo que se está constituyendo, Inés lleva en ese momento el liderazgo desde ACICAE, todo nuestro empeño en trabajar de la mano, en emprender actuaciones en esa planificación ordenada de lo que tenemos que hacer a futuro, desde la I+D más básica hasta la última aplicación que vayamos a tener que poner en funcionamiento, a través de planificaciones y proyectos piloto que nos den visibilidad y que nos permitan demostrar que las actuaciones que estamos llevando a cabo van a poder ser una realidad a buen costo y en un tiempo suficientemente corto para llevarlo a cabo. Y eso todo depende de ustedes. Nosotros vamos a ser el acompañador necesario. Con esa responsabilidad asumimos el trabajo en ese grupo, pero también emprenderemos actuaciones desde el propio Gobierno vasco, y lo decía en euskera, desde el Ente Vasco de la Energía, para mejorar todo lo que signifique eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes. Y eso pasa por poner en marcha un plan Renove también en nuestro parque móvil desde una neutralidad tecnológica. Es decir, lo que pretendemos es favorecer autos absolutamente eléctricos, sí, híbridos también, ¿por qué no? Y, sobre todo, renovar el parque de coches de gasoil y gasolina, que son los más contaminantes a día de hoy. Por tanto, vamos a colaborar desde una actuación absolutamente responsable de lo que va a suponer para el sector una tranquilidad y una forma de hacer un poquito diferente, que espero que todos ustedes también, entre todos ustedes y nosotros, seamos capaces de transmitir esa tranquilidad y de tener una cierta visibilidad a futuro. ¿Qué va a pasar dentro de 5 o 10 años? Bueno, quién sabe, vamos a trabajarlo de forma adecuada, y si realmente queremos reducir las emisiones contaminantes y reducir las emisiones de CO2, que son dos cosas diferentes, como ustedes bien saben, pero a veces se pretende equivocar, vamos a tomar las actuaciones correspondientes y las actuaciones necesarias, sin olvidarnos del transporte de mercancías, porque hablamos de los vehículos privados, hablamos a veces del transporte público y se nos olvida todo el transporte de mercancías, sea por carretera o sea por barco, que todavía sigue siendo muy importante. Y para que nuestro tejido productivo funcione, la logística y el transporte de mercancías son un elemento clave. Por tanto, vamos a hacer una planificación un poco general y vamos a trabajar todas esas oportunidades, todos esos nichos de negocio en los que estoy segura que Euskadi va a saber posicionarse y que el sector en Euskadi va a saber posicionarse. Pretendemos, por tanto, trabajar, planificar con tranquilidad, pero sin pararnos, sin olvidarnos que el mundo se mueve muy rápido, que somos un país pequeño
que provee de diferentes tipos de elementos a todo el mundo y que tenemos que seguir siendo competitivos en ese mundo. Y eso pasa por buscar múltiples soluciones en múltiples ámbitos. Reitero, sin más, mi felicitación por la organización de la jornada y lo que me gustaría es que de aquí salgamos con unas cuantas ideas que nos permitan trabajar en ese grupo, que nos permita elaborar esa hoja de ruta adecuada para lo que va a ser el sector en el futuro. Que no me cabe duda que, como va creciendo todos y cada uno de los años, el año que viene todavía será más numeroso, con más ideas y un sector que continuará siendo muy relevante, desde luego, para este país. Mila esker guztioi.